Hola, soy Carolina Salamanca y te doy la bienvenida a Ellas Inspiran Podcast, un espacio de inspiración para mujeres donde hablamos de empoderamiento personal, carrera profesional, emprendimiento femenino y mucho más. Así que ponte cómoda y empecemos. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Ellas Inspiran Podcast. Hoy estoy muy emocionada porque no solo tengo a una amiga muy especial como invitada en este podcast, sino también a una mujer a la que admiro muchísimo porque es una gran profesional y hoy ocupa un puesto muy alto en una empresa financiera muy reconocida a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar de su experiencia, de su trayectoria y también nos va a dejar los consejos que nos pueden ser útiles a todas las mujeres profesionales para crecer en nuestras carreras. Así que es un episodio con muchos aprendizajes y estoy segura que vas a aprender muchísimo de ella. Pero primero quiero invitarte a que te suscribas a Ellas Inspiran Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y también en nuestro canal de YouTube. Así que ve ya mismo y suscríbete para que puedas recibir todas las notificaciones de cada episodio semanal. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a Ana María Olaya, una mujer colombiana, una mujer a quien admiro muchísimo. Quiero hablar un poquito de su trayectoria y su carrera y para eso necesito leer porque no es fácil todo lo que hace, pero ella nos va a explicar más adelante de qué se trata todo lo que ella hace en su trabajo. Así que quiero darle la bienvenida a una mujer colombiana. Ella es máster en finanzas corporativas. Actualmente es vicepresidenta de estrategia de precios e intercambio para Europa en Mastercard. Así que, wow, es un cargo que no sé muy bien de qué se trata, pero es una mujer colombiana que está haciendo un gran trabajo en Europa, que nos está representando por lo alto y para mí es un honor tenerte aquí, Anita. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast, por querer compartir con todas las mujeres tu experiencia a nivel profesional, una experiencia que seguramente será de inspiración y que tú nos puedes dejar esos consejos para que todas las mujeres podamos tener carreras profesionales exitosas y que podamos tener y hacer realidad nuestros sueños. Entonces, bienvenida, Anita. No, Caro, a ti muchísimas gracias por invitarme y la admiración es recíproca. Creo que empecemos por ahí, que es increíble también lo que estás haciendo con este proyecto, así que es un placer para mí tenerte, que me hayas invitado aquí a tu podcast. No, gracias a ti. Y bueno, tengo que confesar que me hace sentir muy orgullosa que sea una mujer colombiana, una mujer latina, quien llegue a posiciones altas en empresas europeas. Y por eso tenerte aquí creo que es importante porque es una motivación para todas las demás mujeres de que sí se puede y que las mujeres latinas tenemos muchas competencias, somos muy capaces y que podemos llegar a esas posiciones en otros países. Así que pues quiero iniciar haciéndote una pregunta. Claro que sí. ¿Quién es Ana María Olaya? ¿Cómo te describes a ti mismo? Bueno, Ana María es, y me gusta mucho que haces énfasis en colombiana, porque creo que hace parte de mi identidad. Entonces también me identifico mucho como mujer colombiana, porque sí siento que ser colombiana ha sido parte muy de donde estoy hoy. Lo que llamamos la berranquera, el arranque colombiano hace parte muy de quién soy y de lo que me ha ayudado a crecer y a ser donde estoy. Así que me definió como una mujer colombiana. Llevo hace aproximadamente 10 años en Francia. Te llevas un montón. En septiembre, sí, y es de ese tiempo que cuando uno mira para atrás se da cuenta que realmente han sido 10 años, pero cuando uno los está viviendo, Son eternos. sí, sí, y uno dice, ¿en qué momento me lleva esto? Así que, bueno, llevo 10 años en Francia, estudié finanzas y relaciones internacionales en el externado. Luego hice una especialización en finanzas corporativas en el CESA. Y luego tomé la decisión loca de venir a estudiar una maestría a Francia con la idea de que solo me iba a quedar un año y volver.
Pero como, bueno. como muchas llegamos con la misma idea Así y el es. camino cambia. El camino, la vida te va guiando Sí. hacia donde tienes que ir, pero sí, lo que he estudiado, de dónde vengo, hacen gran parte de mi identidad. Y creo que de un lado más personal me defino como una persona muy alegre, muy positiva y también muy resiliente. Me encanta esa palabra. Esa palabra creo que resume muchas cualidades en una sola palabra. Así, y siento que como colombianos y como latinos, porque digamos, esto es, va enfocado a todos los latinos, somos tenemos una cultura en donde la resiliencia es como parte de nosotros, o sea, nos identifica, nos define y lo vemos cuando nos vamos a vivir al extranjero, cuando tenemos la posibilidad de compartir con otras culturas, nos damos cuenta la calidad y la cantidad de resiliencia que tenemos nosotros los latinos en comparación a otras culturas es enorme. Sí. Así que lo menciones hace que te describas completamente como una colombiana, como una latina, porque eso hace parte del latino normal. Sí, no, definitivamente. Creo que eso ha sido un gran ingrediente en toda mi aventura, porque realmente es eso, cuando decides emigrar, cuando decides empezar de cero, porque realmente también fue empezar de cero, tomar la decisión de quedarme, fue también un golpe de suerte y también pasar por todas las cosas que bueno, te iré contando en todas las cosas que he tenido también que vivir y aprender y desaprender de la vida han marcado mucho el tema de la resiliencia. Bueno, Anita, y explícanos a todos, digamos a las personas que yo he estado mucho en el tema de business, es lo que he estudiado, pero de finanzas en sí no conozco mucho del tema. Entonces, explícanos a todas las mujeres que no sabemos muy bien el tema de finanzas, de los cargos en finanzas, de qué se trata tu cargo, de qué estás encargada, para que podamos entender un poquito. Sí, bueno, Mastercard es curioso porque cuando yo le comparto a las personas que trabajo en Mastercard, hay también una concepción de tarjetas de crédito, ¿no? Y especialmente, bueno, en América Latina, tarjeta de crédito, entonces en general hay comentarios sobre, ¿me puedes ayudar con mi crédito? ¿Me puedes ayudar con mi tarjeta? ¿Me puedes dar una tarjeta? Entonces, antes de hablar de mi cargo, un pequeño comentario sobre la industria, porque realmente Mastercard es una empresa de tecnología en los medios de pago. Okay. Entonces, lo que yo hago para Europa es definir la estrategia de los precios, los diferentes precios, sobre, bueno, nuestros clientes principales son bancos. Entonces están los bancos que emiten las tarjetas y los bancos que tienen relaciones con los comerciantes. Entonces ellos son nuestros clientes. Por cada transacción hay un valor de lo que llamamos el network o la franquicia. Entonces, por volumen, por tarjetas, por los diferentes componentes de una transacción que ocurre. Y ahí entonces depende si una transacción es doméstica, si es hecha en el extranjero, si está hecha con una tarjeta débito, crédito. Entonces yo tengo que analizar todo lo que es la estrategia para creo que es aproximadamente 56 países de Europa, con mi equipo, claramente porque uno no llega a estos instantes solo. Definir la estrategia para asegurar cuál es el valor económico. Y también hay un componente grande de entonces, lo que llamamos el intercambio, es un concepto muy de medios de pago, entonces sin irme al lado tan técnico, pero sí es básicamente lo que asegura que podamos hoy en día pagar con tarjetas. Okay. Y es ese intercambio de flujo de dineros que ocurre entre el banco que emite la tarjeta o el banco que tiene la relación con el comerciante. Entonces, y también en mi perímetro hay un componente de regulación, entonces, porque pues somos una empresa bastante conocida, grande, tenemos bastantes interacciones con la Comisión Europea, con el sistema regulador en UK, en Inglaterra, entonces estoy también muy al tanto de cualquier conversación con ellos. Global. Exacto, para asegurar que estamos cumpliendo, porque sobre todo en Europa. Europa es una región muy interesante a nivel global porque tiene mucha presencia de regulación, Comisión Europea, derechos del consumidor.
Entonces nosotros hacemos parte de ese ecosistema que asegura que acatamos todo lo que Todas son las las reglas. reglas. Exacto. Wow, Entonces, Anita, o sea, vuelvo y digo, es que creo que lo voy a repetir muchas veces en esta entrevista, pero en realidad es que siento mucha admiración por lo que haces, porque estás encargada de todo, eres vicepresidenta de tu área, encargada de 56 países de Europa. ¿Cómo llega una mujer colombiana, una mujer latina, a hacerse cargo de los países europeos, cuando en realidad pensaríamos que tal vez no, van a elegir un perfil que sea europeo, de pronto si la persona encargada en Latinoamérica va a ser una persona de Latinoamérica, pero vemos muchas veces podemos ver que hay ciertas barreras para que acceder digamos a posiciones en otros continentes. ¿Cómo llegas tú a ese cargo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en el mundo financiero para hasta el día de hoy? okay. Pues antes de trabajar en Mastercard, yo había trabajado ya 3 años en banca de inversión en Colombia. Banca de inversión es fusiones, adquisiciones, compra y venta de empresas, en una empresa que llamamos boutique. Entonces éramos de 5 a 6 empleados, bastante pequeña, pero donde aprendí enormemente en Colombia. Luego cuando vine yo a Francia, trabajé en una práctica, en una banca de inversión francesa que invertía en Colombia y en Brasil. Y ahí es donde mi experiencia, mi conocimiento, mis habilidades eran un punto fuerte, porque estaban buscando una persona que hablara el idioma, que conociera el mercado, y eso me posicionó muy bien en esa empresa. Luego también yo aprendí el tema del equilibrio de la vida personal y profesional, y la banca de inversión me enseñó un montón, pero también me di cuenta que quería algo un poco más equilibrado en mi vida. Porque Entonces, exige mucho sí, esa industria. es un mundo, la consultoría en general es un mundo que vives en proyectos. Y terminas uno, comienzas otro, es muy intenso en horas, es bastante fuerte. Para mí fue una gran escuela y me encantó, aprendí mucho. Pero también uno sabe que las personas que están en ese mundo reconocen que es bien intenso. Es muy difícil encontrar un equilibrio. Entonces yo tenía muy claro que quería mantener mi mundo financiero, pero desde el lado más corporativo. Porque la otra desventaja que yo le veía al mundo de la consultoría es que tienes una foto de un periodo en un proyecto, en una empresa, muy preciso. Y haces proyecciones, pero no logras hacer seguimiento a eso. Entonces dije, yo quiero ser parte del otro lado, de todo lo que proyecto, todo lo que miro, cómo se va a ver reflejado en el tiempo. Entonces empecé a buscar trabajo en Francia, que también fue una tarea Que no es fácil. apoteósica, por decirlo. Y finalmente encontré la opción de Mastercard. Entonces empecé de cero, empecé como analista financiera para Francia, apoyando al director financiero, haciendo análisis de presupuesto, de seguimiento, de estimaciones. Era muy, muy técnica, pero también había un componente muy de aprender un poco sobre el negocio. Sí, era un poco más operativo. Exacto. Era operativo, pero fue muy bueno porque era la primera vez que yo estaba en medios de pago, que estaba entendiendo un poco esa industria. Es una industria muy particular. Luego creo que año y medio, empecé a tomar el cargo de manager para Western Europe, que consolidaba. Entonces yo trabajaba inicialmente con el director de Francia. Cada país de Western Europe o de Europa del Este tenía un director y había un cargo de manager al que yo apliqué, que era la consolidación de esos países. Entonces luego de en ese cargo estuve como año y medio, y ya realmente fue una de las personas con las que yo trabajaba antes ahí, que se había movido al equipo donde estoy ahorita, que se llama Customer Economics, o Pricing and Interchange, o sea, como precios e intercambio, que fue el que me buscó. Me dijo, tengo una posición abierta en mi equipo y quiero que apliques. Entonces, él ya conocía mi trabajo, ya sabía, y era para dirigir, ser la directora para Europa del Este. Ok. Y ya desde septiembre del año pasado fue que tuve el ascenso a vicepresidenta, y ya revisando o siendo la líder de los directores de las diferentes regiones.
Wow. Entonces ha sido relativamente reciente, un año ya casi, pero bueno, sí, esa es un poco mi trayectoria ahí. Anita, ¿y por qué esa pasión por las finanzas? Lo pregunto porque desafortunadamente en el mundo todavía se sigue teniendo como estereotipos de que las finanzas, las matemáticas, los números son más para los hombres. En muchas sociedades todavía se pone en duda la capacidad de técnica y de matemáticas y científica de muchas mujeres, y eso ocurre también en las finanzas. Entonces, ¿tú por qué te metiste a eso y cómo ves el panorama en cuanto a lo que menciono entre mujeres y hombres en tu industria? Sí, no, es un punto excelente. Mi historia hacia las finanzas es muy curiosa porque cuando yo estaba analizando qué quería hacer de mi vida después del colegio, yo sabía que a mí me gustaban los números, tenía claro. Por otro lado, la parte que más me llamaba la atención de esa carrera eran las relaciones internacionales, curiosamente. Y pues yo estudié en una universidad en Colombia que se llama el Externado, y en el Externado, en la medida en que tú vas avanzando de trimestres, pues de semestre, te vas como perfilando. Ok, te vas como especializando en Exacto, algo. exacto. Hay como una especialización, Ok. entonces inician todos, porque es finanzas, gobierno y relaciones internacionales, y es hasta cierto semestre que eliges si te abres por finanzas o por gobierno, o en qué rama de finanzas quieres irte. Okay. Entonces, creo que es a partir del sexto semestre que dan la opción de ir por internacionales, finanzas internacionales o comercio exterior, en finanzas corporativas o mercado de capitales, que es como las tres ramas. Y mi historia ahí es muy curiosa porque a mí me encantaba El Corral. Es que Okay. Hamburguesas del Corral. Hamburguesas El Corral, que Okay. es una empresa colombiana muy tradicional. Y yo siempre me preguntaba en ese momento, ¿por qué El Corral no está por fuera? Okay. Entonces yo me veía como en ese lado más de comercio, de la expansión de una empresa colombiana por fuera. Y eso fue realmente lo que me motivó. Aunque empecé fue a descubrir las finanzas corporativas cuando empecé ya a estudiar y a entender mucho más. Pero te confieso que fue solamente a medida que fui estudiando, que me fui enamorando de la carrera, más allá de lo que logré o no, y que me terminé como yendo más hacia el tema corporativo. Pero lo que dices y lo veo también completamente, no solo desde el lado financiero, sino también desde el lado de desarrollo técnico en las empresas de tecnología. Y por ejemplo en Mastercard tenemos un programa que se llama Girls for Tech. Okay. Porque, Mujeres para la tecnología. exacto, porque en la tecnología se ve mucho esa barrera y se ve mucho cómo las niñas desde pequeñas se les inculca que, porque el desarrollo web, el desarrollo tecnológico tiene mucha matemática. Entonces también hay una relación muy grande en ese ámbito. Y se les ha dicho a las niñas no son buenas, son mejores, y buscamos también cerrar esa brecha, porque sí hay un tema de discurso que se le ha dado a las niñas, que eso es para hombres. Entonces lo veo muy presente en las matemáticas, pero hoy en día con la relevancia que tiene la inteligencia artificial, que es realmente el futuro, necesitamos que el discurso cambie a esas edades. Y eso, tienes toda la razón, Anita, porque yo también que he tenido experiencia en empresas de la tech, de la tecnología, y sí veo mucho, la mayoría de los developers, de los desarrolladores de webs, de diferentes softwares, todo, la mayoría, por no decir el 90%, son hombres. Y las mujeres todavía no hacen mucha presencia por un tema cultural, porque se nos dijo tal vez las carreras para las mujeres están más enfocadas en otras, en temas más de ciencias humanas, no tanto en ciencias exactas, en ciencias, en matemáticas. Y por eso me encanta tener a mujeres como tú en estos espacios para que inspiren a las otras mujeres a que sí podemos ser muy buenas y muy competentes en números, en tema técnico, en tema de desarrollo. Y lo que tú mencionas es que no es una opción, no es algo que podamos decir, no, es que no elijo meterme en tal campo, porque en realidad la tecnología es lo principal ahorita en el mundo. Exacto. Entonces, si las mujeres no desarrollamos esas competencias, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir estando rezagadas, mucho más rezagadas, como ha pasado en la historia,
mientras los hombres se desarrollan muchísimo más en esas industrias y las mujeres terminamos haciendo trabajos que tal vez no tienen tanta relevancia y que a la vez no van a llegar a posiciones de poder. Y si no llegamos a posiciones de poder, ¿qué es lo que pasa? Que todas las políticas y todo lo que se crea ha sido creado en su mayoría más para las necesidades masculinas y las mujeres han estado a un lado y nuestras necesidades muchas veces no son cubiertas porque no hubo mujeres en su momento que estuvieran ahí peleando también por dar un espacio a las mujeres. Sí. Entonces, este es un llamado para que veamos que las mujeres somos competentes en todo, así como los hombres también lo son, las mujeres también, y podemos y necesitamos más mujeres en estos campos de la ciencia, en campos de las finanzas, en esos campos de la tecnología, porque esa es la única manera para poder generar políticas y cambios que sean equilibrados para todos, para mujeres, hombres, para todos los seres humanos. Entonces, maravilloso ese programa que tú dices que hacen en Mastercard. Espero que cada vez sean más empresas que tengan esa conciencia y que se den cuenta que el mundo lo construimos todos y no solo una parte y que las decisiones no pueden estar solo en manos de una parte. Así es. Anita, y cuéntanos qué desafíos y qué retos tú has tenido que vivir en tu carrera siendo una mujer en el mundo financiero. Como mujer, yo la verdad que creo que he sido muy afortunada porque Mastercard también es una empresa que habla mucho y es muy coherente en el tema de la inclusión y la diversidad y el equilibrio entre hombres y mujeres. Entonces, como que realmente es un tema que ha sido muy presente en las políticas. Y o sea, es decir, disculpa que te interrumpa, sí. O sea, sí, porque muchas empresas ahora lo dicen, pero a mí yo me he encontrado con casos de que en donde he trabajado dicen eso, pero de ahí a la realidad es algo completamente diferente. Lo que tú dices es que, por ejemplo, empresas así internacionales con tanto poder, tan grandes como Mastercard, sí lo cumple, sí lo dice y lo cumple. Hay coherencia. Y para mí el ejemplo más claro que te comparto es, creo que hace como 2 años estaba yo de vacaciones y recibo un correo de mi jefe, te vamos a subir el salario. Y yo, sí, es que hubo una evaluación de la diferencia de salarios, porque ahí es mismo salario para mismo cargo. Entonces es muy de mérito, no debe haber una diferencia. Exacto, hay mucha justicia y sí se ve mucho, no solo el discurso, sino en la cultura interna que se promueve esa. Entonces tengo yo ese ejemplo muy claro en el que hubo un ajuste salarial hacia mi diferencia, que ni siquiera lo conocía, no sabía que había una diferencia. Simplemente me dijeron, estamos haciendo un análisis de mismo cargo, misma compensación, y vemos que estás por debajo, así que te vamos a hacer un ajuste. Wow. Entonces, o sea, es la primera vez que escucho que pasa algo así, porque en general nos toca a nosotros ir a pedirlo. Exactamente. Entonces, increíble. O sea, bravo, bravo, bravo. Y qué bueno que estamos hablando de la empresa y estamos mencionando esa empresa para que la gente sepa, porque esas cosas también tienen que ser dichas y tienen que ser valoradas y ser mostradas para que esas empresas sean un ejemplo para las otras en que en realidad sí se puede hacer eso y sí se puede cambiar mundo. Eso hace que se cambie mundo también. Exacto. No, y aún tenemos un camino por recorrer porque la empresa también ha identificado que tenemos aún mucho por trabajar desde los lados, los cargos altos, ¿no? Cargos ejecutivos. Entonces hay todavía un camino por recorrer, pero que ya haya un reconocimiento de que se están haciendo cosas políticas. Por ejemplo, tenemos una política de cuando estamos reclutando cargos que tenemos que considerar hombres y mujeres. Ya la decisión es por meritocracia, la persona más adaptada al cargo, pero por lo menos tenemos que asegurar como persona que estamos reclutando que hay una diversidad, no solo hombres, mujeres, sino la mayor diversidad. Y yo creo que la pregunta que me hacía sobre como latina, si eso ha sido un punto, creo que también ha habido ahí como una ventaja, un beneficio de la cultura empresarial que ha tenido esa apertura a la diversidad. O sea, que nunca te has sentido como que no te dieron eso por ser latina o por ser de otro lugar que no sea francés, o sea, no seas francesa, porque eso pasa muchas veces. Exacto. Muchas veces puedes ser muy buena en tu carrera,
puedes hacer muy bien tu trabajo, pero desafortunadamente hay como esa discriminación. Entonces, que tú no lo hayas sentido maravilloso, porque eso habla muy bien de la cultura empresarial que tienen ellos, de realmente lo que tú dices, meritocracia. No hay ninguna otra manera de elegir o seleccionar a alguien más. Exacto. Y seguramente habrán también muchas experiencias diferentes, pero creo que ahí es donde también seleccionar, porque cuando uno está buscando trabajo, en general uno cree que solamente es de una vía, ¿no? Pero la empresa también está buscando. Y ahí tiene que haber un feeling mutuo. Un match. Entonces, cuando yo estaba buscando trabajo, yo veía los videos del CEO, del presidente de Mastercard en ese momento, que es Ajay Banga, que admiro enormemente, y hablaba de la cultura de la empresa. Yo, Mastercard, conocía lo mismo que cualquier consumidor hoy en día. Tarjeta, también decía yo, eso es un banco. Sí, todos hemos tenido una tarjeta Mastercard. Sí, Entonces... no era una empresa que yo pensara, es de la empresa soñada, no. Pero escuchar al presidente de la empresa hablar de los valores, hablar de un término que se llama el coeficiente de decencia, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, ¿Y de qué se trata? ¿Cómo...? Entonces, el coeficiente de decencia, es decir, tenemos el IQ, ¿cierto? El coeficiente intelectual. Hoy en día tenemos también el EQ, el coeficiente emocional. Pero él siempre decía, tiene que haber un DQ, el coeficiente de decencia. O sea, no solamente seremos inteligentes, no solo somos emocionalmente estables, sino seamos buenas personas. Éticos. Exacto, la ética. Wow. Creo que es ese valor, esa palabra debería volverse moda, en realidad. Eso sí debería ser tendencia. Sí, sí, entonces he tenido otro tipo de retos, como el tema de creer en mí, del idioma al principio, de adaptarme, pero identifico que he sido muy afortunada que no ha sido de género. También he aprendido y he visto que existe un problema también de género, más allá de ver a mi alrededor que lo que yo he evidenciado personalmente. Entonces reconozco que aún hay muchísimo por hacer, pero debo decir que me siento afortunada por el camino, que yo no he tenido que enfrentar situaciones que he escuchado de todas maneras a mi alrededor, de estar en una posición de, por ser mujer, dudar de mí o mi género ni mi procedencia han sido nunca un elemento en el que ni que me han llevado más adelante, al contrario, porque cuando yo estaba, por ejemplo, aplicando este cargo, lo que parecía ser una debilidad lo convertí en una fortaleza. Y es, por ejemplo, yo no puedo competir con una francesa en un cargo de una empresa francesa donde hablen francés y yo no hablo francés perfecto. Entonces, donde el idioma para mí puede ser una desventaja, me voy a buscar lugares donde el idioma sea para mí una oportunidad. Es decir, una empresa multinacional donde valoren el hecho que hablo 3 idiomas. Entonces también hay una decisión consciente de reevaluarte y yo decir, yo no voy a aplicar a un cargo donde yo sé dónde no puedo competir porque sé dónde están mis fortalezas. Wow. Entonces, eso es muy estratégico y eso es lo que tenemos que pensar las mujeres, actuar de manera estratégica. Porque muchas veces nos quedamos, sí, nos pasan muchas cosas, pero a veces nos quedamos en el rol de víctimas y no podemos quedar ahí porque nos quedamos atrasadas. Es cómo le puedes dar la vuelta a tu historia sin romantizar tampoco, porque hay muchas circunstancias de la vida que son difíciles de llevar, pero sí verle el otro lado y cómo puedo voltear tal vez esa desventaja que yo tengo y volverla una fortaleza o buscar una fortaleza que tape esa desventaja. Exacto. Y que me pueda ayudar a que los hombres lo hacen muy bien. Exacto, eso iba a decir. Los hombres son expertos y acá hay una historia muy curiosa porque yo no iba a aplicar al cargo en el que entré en Mastercard. Déjame adivinar por qué. Porque no llenabas todos los requisitos del puesto. Exactamente. Y lo más curioso es que lo que más me hacía dudar era que decía que necesitaba francés fluido. Y en ese momento yo no hablaba francés fluido. Yo decía mi francés no, español, ok, inglés. Yo estudié en inglés en Francia, pero mi francés no era fluido. Y yo no iba a aplicar por esa frase. Y la persona, el novio con el que yo estaba en ese momento, entonces un hombre, fue el que me dijo, hazlo, aplica, tú puedes, tú tienes un buen nivel. Y fue él el que me convenció. Mientras que uno ve, y al final, ¿cómo le di la vuelta? En las entrevistas que tuve en francés, yo las preparé, entonces ahí preparar. ¿Qué puedo hacer? Me aprendí de memoria en francés la entrevista. Y cuando estaba dando la entrevista en francés,
el que fue mi jefe me hacía preguntas que se salían un poco de lo que había preparado y mezclaba con el inglés. Y él me dijo como, tu francés, hay que trabajarlo. Y yo ahí, motivación con toda, yo puedo, yo voy a hacer. Y lo cuando convencí. cambiabas al inglés, yo creo que este es mi momento. Entonces yo mezclaba, estaba nerviosa, pero me vio que lo que le estaba diciendo lo preparé tan bien, que eso fue lo que también lo convenció. Porque él me dijo, a mí me interesa más las otras habilidades, como percibes el negocio, tus habilidades, tu experiencia. La actitud. La actitud. La actitud es Vital. vital. Anita, ahorita vengo de recordar que en un libro yo leí que, volviendo al tema de que nosotras las mujeres esperamos a llenar todos los requisitos para aplicar a una oferta de trabajo, y en el libro decía, no recuerdo bien, disculpen la verdad por no decir la fuente, decía que las mujeres aplican en promedio el 30, o sea, cuando el 30%, es decir, mentiras, vuelvo, no me quiero enredar, dice, un hombre aplica si ha cumplido un 30% de los requisitos y una mujer mínimo si ha cumplido con el 90% mínimo. Exacto. Es decir, y hay veces que cumple con el 100% y no aplica porque piensa que no puede hacerlo y que no tiene las competencias. Exacto. Entonces imaginen, un hombre solo el 30%, solo llena el 30% de los requisitos y aplica. Y nosotras las mujeres tenemos que llenar todo y además confiar, además creer, además decir, no, pero qué tal si me llaman, yo no, se van a dar cuenta que soy una impostora, porque ahí llega el síndrome del impostor, de no, se van a dar cuenta que yo no soy capaz, que yo no puedo, y eso nos sigue manteniendo en el lugar de atrás, en el segundo puesto, en los cargos y en las mejores posiciones a nivel profesional. Entonces quería hacer como ese paréntesis, porque lo que tú dices es verdad. Y gracias también a esos hombres que tenemos al lado o que en algún momento nos dijeron, hey, aplica, tú puedes, porque esos hombres también nos están haciendo cambiar la mentalidad y nos están diciendo, no tenemos que ser perfectas y no hay nadie perfecto, se aprende en el camino. Así es, no, totalmente. Y lo evidencio con lo que viví en ese momento, que yo digo, si hubiera estado sola, no, es claro que yo no habría aplicado por esa sencilla frase. No, porque hoy no tendríamos a la vicepresidenta aquí. Exacto. Anita, quiero que pienses de pronto en algunas mujeres que han sido inspiración para ti o mentoras tal vez si has tenido en tu carrera profesional, que tú recuerdes y que te hayan marcado, o mujeres inspiradoras, modelos, mujeres que han sido modelo para ti. ¿Has tenido? He tenido una de mis jefas en Mastercard, creo que fue mi tercera jefa, una francesa que vive en Inglaterra. De hecho, fue ella la que también me dio la oportunidad en el segundo cargo que tuve, por una oportunidad temporal que tenía. La admiro enormemente. Ella salió de Mastercard porque ahora está ocupando un puesto aún mejor en el London Stock Exchange, es la CFO. Y para mí la admiro enormemente porque tenía ese equilibrio entre su autenticidad, o sea, seguía siendo ella, seguía siendo firme, daba los comentarios que eran o hacía las preguntas que eran y seguía siendo una persona a la que te le podías acercar. Su estilo de liderazgo era muy humano, o es muy humano. Su estilo de liderazgo era muy, yo protejo a mi equipo, qué es lo que el equipo necesita, yo soy un instrumento de mi equipo, y por el otro lado también, equilibrio. Entonces, exigencia. Exige, pero desde un punto de vista de esto es lo que necesitamos, esto es lo que es pragmático, no voy a matar a mi equipo, y siempre era muy fácil llegar a ella. Es que esto me encanta que lo hayas mencionado porque muchas veces nos relacionan a las mujeres, por eso es que a veces no nos dan posiciones de poder y de liderazgo, porque nos relacionan con que nuestro estilo de liderazgo siempre es más suave, de pronto se va mucho a lo humano, que es maravilloso porque el mundo necesita volverse más humano, pero que no tiene ese nivel de exigencia, de que las mujeres no exigimos tanto, entonces somos un poco blandas a la hora de exigirle tal vez al equipo. Y que tú menciones que has tenido esa mujer de inspiración y que ella tiene esas dos competencias, esas dos virtudes,
es un ejemplo claro de que las mujeres sí tenemos ambas y de que no nos encasillan de que solo somos muy humanas, que es maravilloso, pero que también podemos ser muy productivas, muy competentes como líderes, porque desafortunadamente ese parte de liderazgo como de competencia se ha visto más hacia los hombres. Sí. Y entonces no, es cambiar esa visión de que sí, las mujeres tenemos ambas partes y de que no podemos estar solo en la parte rosita que como nos han pintado y como nos han mostrado y como creen las empresas. Así es. Y también creo que hay un elemento aquí de autenticidad, porque también hay estilos dentro incluso de las mujeres. Hay mujeres que son un poco más fuertes y ese también es su estilo. Y totalmente lo que dices es, hay una percepción social del deber ser entre un hombre, que si un hombre es mucho más firme, entonces está bien, pero si una mujer es firme, entonces... Total. Es una loca histérica. Sí, es un ogro, mientras que si entonces le falta firmeza porque si habla más suave. Y curiosamente a mí me han dado comentarios donde me han dicho, es que tú eres muy buena gente. Yo eres muy buena gente. Y yo digo, listo. Y ese comentario que me han dado lo he aprendido a tomar, a decir, bueno, quiere decir que tengo que tener momentos más de firmeza. Entonces, al punto de no tanto dejar de ser quien soy, pero creo que sí podemos aprenderles a los hombres a cómo adapto esas cualidades masculinas a mi estilo. Yo no voy a cambiar, yo no me voy a volver un ogro porque no lo soy, porque no es tu esencia. no es mi naturaleza. Al mismo tiempo, sí hay situaciones, y yo he tenido que, en el cargo en el que estoy, he tenido que tener conversaciones difíciles, he tenido que tener conversaciones con presidentes de los países, donde hay conflictos de interés, donde son conversaciones difíciles, y ahí he tenido yo que adoptar un poco más una posición adaptada a esa situación. Entonces no se vuelve como que soy yo una persona que dejo de ser quien soy, pero sí he aprendido a adaptar mi estilo de comunicación, porque es un tema de comunicación, a la situación. Y creo que ese es un tema que ahí es donde tenemos que romper un poco el tema mental de la mujer ya no es buena gente o es un ogro o no. No, lo que pasa es que tenemos la habilidad de adaptarnos y de adaptar nuestro estilo de comunicación sin dejar de ser quienes somos. Sí, de hecho sí, Anita, la verdad, lo que tú mencionas de que en las mujeres está mal visto muchas actitudes laborales, yo misma lo he vivido. Resulta que a mí, bueno, en una experiencia profesional, tuve también que un momento difícil, conversaciones difíciles, problemas entre equipos, y tenía, el problema era con una persona, el director del otro equipo, era un hombre. Entonces él tenía un estilo, un liderazgo muy masculino, de gritemos, de hablemos fuerte, pero a los ojos del mundo, de la empresa, era como que hombre con una firmeza, con una seguridad, es un líder nato. Cuando yo, o sea, también exigí y puse como límites, fui vista como está loca, como va a gritar, sin gritar, sencillamente alzar tal vez la voz de una manera un poco más firme, pero sí sentí ese juicio de que no estaba bien porque era mujer hacerlo, pero en el hombre sí estaba bien y era celebrado. Entonces es verdad, tenemos que cambiar eso, romper esas barreras, y eso empieza con nosotras, porque la mayoría de las veces las críticas vienen de otras mujeres, desafortunadamente. Y yo aún no entiendo por qué nos ponemos la piedrita en el camino. ¿Por qué? Porque en realidad, digo, si a ti te va bien, tú me estás abriendo el camino para que vean que las mujeres somos competentes y que podamos aspirar a más cargos de poder. Pero pareciera que estamos como en una competencia y que los hombres no son competencia. Así es. Es como la competencia es entre nosotras, pero los hombres no. Cuando los hombres también están aspirando a los mismos cargos, cuando los hombres son los que más tienen presencia en esos cargos, entonces la competencia son todos, pero no es una competencia entre nosotras como selectiva, en que no quiero verte a ti más en una posición más alta, pero un hombre está bien. Exacto, nos vemos como amenaza y no es, como parte del mismo equipo. De hecho, uno de los primeros episodios del podcast es de rivalidades femeninas y hablo de eso. De decir, ¿por qué nos ponemos el pie en el camino
si es que no sirve de nada. Lo único que ha servido es separarnos y no luchar por los derechos y por las igualdades que merecemos tener. Así es. Entonces, eso que tú mencionas de adaptarte y de cambiar esos estigmas de que las mujeres se comunican de una manera y los hombres de otro, y entonces están rechazadas las mujeres al comunicarse de la misma manera que los hombres, es algo que debemos cambiar, como tú lo has mencionado. Y lo que dices de que has adaptado tu comunicación, eso me interesa demasiado, porque ahí va la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles crees que son las capacidades o las competencias que tienen los hombres más desarrolladas y que a nosotras nos falta desarrollar para tener mayor éxito a nivel profesional? Creo que hay una que se me viene muy a la mente, que es osadía. Los hombres son osados. Los hombres, si quieren algo, lo dicen. Nosotras no, ¿no? Entonces, y de hecho lo escuché de una mentora que tengo en Mastercard, porque Mastercard también tiene un programa. Esto no es publicidad de la empresa, pero realmente llevo 8 años en la empresa y estoy muy contenta. Entonces me compartía una mentora, la que tengo en el momento, y me decía que en un cargo en otra empresa en la que ella estuvo, su jefe, o sea, estaba su colega hombre y ella, y su jefe le preguntó a ella, ¿tú quieres mi cargo? Y esa pregunta a nosotras las mujeres, nosotras pensamos y reflexionamos más allá de lo que nos están preguntando. Y eso es una fortaleza, pero la usamos a veces en nuestra contra. Entonces ella pensó que era una prueba, entonces le dijo, no jefe, yo estoy bien, yo estoy feliz donde estoy, etc. Le hizo la misma pregunta al otro colega, le dijo, ¿usted quiere mi puesto? Y el otro le dijo, sí, yo algún día me gustaría su cargo. El día de mañana, cuando el jefe se tuvo que ir, él ni siquiera le preguntó a la mujer, porque él dijo, ella está feliz donde está. Me lo dijo, mientras que el otro me dijo que quería el cargo, así que inmediatamente se lo dio a él. Cuando ella me compartió esa historia, me dijo, desde ese día yo aprendí que si yo quiero algo, tengo que decirlo y necesito levantar la mano. Para mí eso es osadía. Los hombres son osados por naturaleza, nosotras somos más cautelosas. Porque desde niños lo vemos, los niños son más arriesgados y a las niñas nos dicen, no, no está bien, Cuidado, siéntate, cuidado, sí, no abras las piernas, siéntate con las piernas cerradas, no te subas allá porque no está bien en una niña. Exacto. Entonces crecemos con mayores miedos, sí. Como no está bien, no hables tan fuerte, no se ve bien en las mujeres. Exacto. Y es eso, lo que tú dices, esa palabra me encanta porque no se escucha mucho realmente y es arriesguémonos. Exacto. No hay nada más que, o sea, ¿qué es lo máximo que nos pueden decir? No. Exacto. Y ya. Y aprendemos, porque nos van a decir no. Muchas veces. Es que también, sí. y aprender a asumir el no también es muy importante. Porque los hombres es como que continúan. Para ellos se alimentan de los no. Las mujeres nos bloqueamos con el no. Entonces decimos, las mujeres pensamos, nos culpamos de que ese no nos están diciendo que no somos competentes y no somos válidas, no tenemos habilidades, somos tontas, brutas. Porque dudamos de nosotros. Es eso. Un hombre no. Un hombre dice, bueno, se lo pierden ellos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos creen mucho en ellos. Sí. Entonces tienen una confianza en ellos y esos son los hombres que uno más ve como con ese talante de cómo expresan, que tiene mucha confianza. Claro, porque él se cree el cuento y a nosotros nos falta creernos el cuento. Entonces ahí diría yo primero osadía. La otra característica que pienso yo también es el tema de lo que llaman en inglés el networking, ¿no? O el relacionamiento. Esa es una habilidad que he identificado hace relativamente poco, que es bastante importante, especialmente si uno tiene aspiraciones para moverse hacia arriba o lateralmente o en cualquier circunstancia. Y no es un relacionamiento conveniente, pero sí es un relacionamiento de uno tener la capacidad de ir a hablar con otra persona, venderte, ofrecer algo para que eventualmente la otra persona también a cambio y empezar a crear todas esas relaciones sociales. Creo que a las mujeres nos falta muchísimo más en ese ámbito. Porque volviendo a tu punto, eso es lo que nos permite a nosotras ayudar a jalarnos. Porque uno es un nodo y ese relacionamiento empieza a tejer una red. Entonces, si no somos parte de la red, nos volvemos un nodo aislado.
Mientras que los hombres, como ellos están más en ese relacionamiento, es más natural, históricamente han tenido esa facilidad más para integrarse y hablar y venderse, sobre todo. Y ahí viene mi tercera cualidad, la comunicación. La comunicación de hablarte de ti mismo, de qué es lo que has hecho, de qué has logrado, sin ser pretencioso, sino reconocer que eres y que has hecho lo que has hecho y porque te conoces a ti mismo y reconoces al otro. Y ahí es donde creo que las mujeres tenemos esa capacidad de hecho, lograr un equilibrio muy bonito porque nosotros tenemos el lado empático. Sí. Entonces podemos incluso llegar más allá en un tema de relacionamiento porque es utilizar esa autenticidad que podemos tener como mujeres, desde me interesa el otro, desde cómo puedo ayudar al otro y asimismo ir tejiendo esa red. Entonces diría eso, la osadía, el relacionamiento, el networking y la comunicación. Tocas muchos puntos que estoy completamente de acuerdo contigo. El hecho de que no nos sabemos relacionar, en el tema del networking es algo vital ahorita, vital para todos los profesionales. Y las mujeres no. Y eso yo también lo veo que viene desde el hecho de que entre mujeres no hablamos de negocios, no hablamos de profesión, no hablamos de dinero, no hablamos de salarios. No es común. Las mujeres, desafortunadamente, digo, bueno, a todas nos gusta el chisme y hacer el chisme con las amigas, eso es delicioso y disfrutar y reír un poquito, pero muy pocas veces nos sentamos entre amigas a hablar de negocios. Muy pocas veces, por no decir que casi nunca, nos sentamos a hablar de dinero, de inversiones, hablar en cambio un hombre está con sus amigos y está hablando de su trabajo, de las inversiones. Se aconsejan, empiezan a crear mayor conocimiento, mayores redes entre ellos, empiezan a ayudar y es algo natural. Ellos no lo hacen adrede, como diríamos, de sentarse y vamos a hacer esto en contra de las mujeres. No, pero es para que veamos cómo los hombres hacen cosas tan naturales que les han dado mayores cualidades y mayores oportunidades a nivel profesional. Y nosotras mujeres seguimos rezagadas sentando a hablarnos entre chicas de solo chismes, de solo temas que son bien por un momento, pero no nos enfocamos en que esas mismas amistades pueden ser un trampolín para muchas oportunidades. Así es. Y ahí se empieza a construir redes, ahí se empieza a construir networking, relacionamiento. Entonces, qué bueno que tocas ese punto. Y lo que tú dices, tenemos que crear uniones entre nosotras, porque si no seríamos nodos independientes y nos pasa lo que nos pasa, que nos quedamos sin trabajo, nos demoramos mucho más tiempo en conseguir trabajo que un hombre, porque no tenemos bastantes contactos para poder llegar a la oportunidad correcta en el momento adecuado con la mujer, con la persona adecuada. Entonces, eso por un lado. Y el último era la comunicación, que bueno, en eso estoy también completamente de acuerdo. Y vuelvo al tema que tú mencionaste, que tú te has adaptado a nivel de comunicación, has logrado, o sea, como evaluar mucho, analizar cada situación y adaptar tu manera de comunicarte para que esté de acuerdo en sintonía al espacio y a las personas con las que estás. Y eso es algo que nos hace falta, porque muchas veces las mujeres, cuando llegamos a posiciones más altas, nos seguimos manteniendo con un nivel de comunicación un poco como de abajo, como silencioso, como mejor no incomodo, mejor no hablo porque qué tal sea inoportuna. Y no, si vamos a llegar a posiciones más altas, nos toca actuar también de la misma manera como los demás interactúan, porque lo único que vamos a hacer es quedarnos rezagadas a un lado y no nos van a, de cierta manera, a coger en serio. Así es eso. Y mira que uno de los consejos que me había dado mi ex jefa, a quien admiro mucho, porque a veces, y también me costaba también en ciertas reuniones y situaciones que era yo presente, y yo dije, no, yo acá estoy escuchando, yo no sé el tema, entonces pues no voy a participar. Ella me decía, siempre al menos vas a poder preguntar algo, pero por lo menos que escuchen tu voz. Si estás en una reunión, por lo menos que escuchen tu voz. Y estoy segura que es una pregunta. Y si no sabes qué preguntar, pues prepáralo desde antes.
Y así también es empezar uno a tener esa confianza de, bueno, voy a empezar a lanzarme y empezar a lanzarme en reuniones. Porque a veces precisamente decimos, no, es que yo no sé, o hay alguien más que sabe. Y yo creo que incluso entre mujeres vemos que también depende de las distintas personalidades, ¿no? También hay mujeres que son mucho más extrovertidas, puede que se les facilite mucho más lo que estamos hablando. En mi caso yo soy introvertida. Yo soy tímida, soy introvertida por naturaleza, a mí me cuesta más ese tipo de momentos. O sea, si estoy en una reunión o en una situación donde hay alguien más que tiene extroversión, mi naturaleza es ir hacia atrás. Sí. Yo no busco. Y creo que tener es un estilo muy común en las mujeres. Exacto, yo creo que en la mayoría vemos eso. Y uno aprende a que empieza uno a ganarse su espacio en la medida que uno va ganando confianza. Y ganando su espacio y entender cuál es mi rol en esa situación, en esta reunión. Si me invitaron acá, ¿a qué me invitaron? Ahí sí, porque vine por alguna razón, y si estoy donde estoy es porque he demostrado. Entonces empezar a generar esa confianza, pero ese consejo que recibí trato de aplicarlo, y ya en la medida en que uno va avanzando, va teniendo más conocimiento, ya se vuelve más natural. Entonces cuando le digo, no sé, a las chicas de mi equipo, que las impulso y les digo, es que yo soy tímida, me dicen, no pareces, no, pero es que no te creemos. Y curiosamente eso era lo mismo que me decía mi jefa. En ese momento ella me decía, yo soy tímida, y yo le decía, no te creo. Entonces es como también empezar a jalar, no solamente nosotros de mujeres, sino, hey, tú, mujer tímida, mujer que no sientes que tienes esas habilidades de extroversión, también se puede. Lo que pasa es que nos toca dar un poquito más de nosotras, nos toca prepararnos más, nos toca tomarnos el tiempo, pero si lo queremos lograr, lo podemos hacer. Es un tema de confianza. Maravilloso, a mí me encanta, es que me encanta este tema porque siento que es en donde tenemos que trabajar muchísimo más, en apoyarnos entre mujeres y en apoyarnos a crecer juntas, a ver esas cosas que tal vez no estamos haciendo bien y cómo podemos mejorarlas. Y o sea, volviendo a un punto que tú mencionabas del tema del espacio, siento que es muy importante que las mujeres tomemos espacio. ¿Por qué? Porque si lo vemos, generalmente los hombres cogen mucho espacio, hasta físico. Ellos cuando hablan, abren los brazos, cuando se sientan con las piernas abiertas. Bueno, no estoy diciendo que las mujeres ahora, si quieren hacerlo, pues maravilloso. Si no, pues no es tampoco que vamos a actuar como hombres. La idea no es que actuemos como los hombres, pero que sí nos demos cuenta de que tenemos un espacio y que al mostrarnos de que tenemos una como seguridad en el espacio, eso también se ve reflejado en cómo las personas te perciben. Sí. Eso lo estoy leyendo, de hecho, en un libro que estoy leyendo de una mujer mentora en comunicación para las mujeres, y ella habla de eso, que nos hace falta mucho en una junta directiva coger espacio, porque si no cogemos espacio, entonces los hombres pues nos dejan a un lado, porque nosotros no nos hemos dado ese lugar. Entonces lo que tú dices de coger espacio, sí, tenemos que coger espacio tanto en la palabra como físico, en las conversaciones y en los lugares, para que nos vean y para que se den cuenta que tenemos las competencias y que si estamos en esos lugares es porque lo merecemos y porque somos competentes. Así es. Y yo creo que ahí el tema que agregaría es también mujeres que pueden dudar de decir, pero es que yo no soy así. Entonces creo que aquí también hay un elemento de autenticidad. No debes dejar de ser quien eres para potenciar quién eres. O sea, puedes encontrar esa comunicación que es muy propia tuya, esa marca tuya que hace parte de tu naturaleza, sin sacrificar el hecho de que necesitas ganar tu espacio. Entonces también hay una concepción de lo que dices, ganar el espacio es empezar a gritar. No todos tenemos los decibeles de los hombres. Y no todos queremos hacerlo. Exacto. Yo, por ejemplo, en una reunión no gritaría, pero tengo mis estilos de poner también mis límites. Entonces, encontrar ese equilibrio que es muy individual, es muy de cada una, es de cada mujer, no hay una receta para todas, y es conectar con tu autenticidad. ¿Qué hay en ti? ¿Cómo puedes tú trabajar y potenciar en quien tú eres, en tu naturaleza, y confiar en eso para expresarlo, para que el mundo lo vea? Y eso es lo que tú mencionas de no tenemos que ya
coger digamos, el estilo de un hombre, porque tampoco, esa es una discusión que siempre hay de que, ay, que las mujeres entonces tienen que actuar como hombres para poder llegar a posiciones o para conseguir ciertas cosas. No, lo que tú dices es mantengámonos como mujeres con nuestra autenticidad, pero es que también tenemos es que hacerlo para que se vuelva normal, para que se normalice ese estilo de liderazgo también, porque el estilo de liderazgo que se ha basado solo en un liderazgo de dictatorial, no, ya funcionó en el pasado, no muy bien, porque tampoco nos dejó grandes ventajas, pero hay un nuevo estilo, lo que tú mencionabas, el estilo de las mujeres es mucho más empático y ese estilo es el que debe también meterse y que se debe volver normal. Se debe normal que haya ese tipo de liderazgo en las empresas. Así es. Entonces, me gusta ese mensaje que das. La siguiente pregunta que te quiero hacer, porque tú mencionaste que tu estilo no es para nada de alzar la voz y que tú has encontrado tu manera de poner límites, una palabra que, bueno, dos palabras, poner límites, que es tan difícil para las mujeres en realidad. Y esto aplica en todos los ámbitos, en el nivel personal, profesional, familiar, nos cuesta poner límites. ¿Cómo puede una mujer profesional que se considera tímida poner límites en el trabajo? Creo que es de las cosas que más he tenido que aprender, de hecho, en mi carrera, porque creo que cometemos ese error de decir sí a todo. Decimos sí a todo, yo estoy disponible, yo ayudo, y toda mi vida yo he sido así. Toda mi vida algo hay que hacer, yo soy la que lo hago, yo levanto la mano, yo estoy ahí para todo el mundo. Y aprendí, gracias también a los grandes jefes que he tenido, decir no es vital para tu propio desarrollo, pero también para esa percepción. Y hay maneras de decir no, porque uno dice no, pero ¿cómo voy a decir que no? ¿Cómo aprende a decir que no? Priorizando, identificando realmente cuál es el nivel de urgencia y a lo mejor decir no, pero no ahora. O sea, sí, pero no ahora. Decir, te puedo ayudar, pero si es en otra semana. O en este momento tengo esta urgencia. O mira con esta otra persona. ¿Cómo le puedo ayudar a la otra persona de todas maneras a identificar alguna solución, algún punto medio que no comprometa mi carga laboral que tengo en algún momento? O simplemente decir, en este momento no tengo la capacidad. Y yo creo que es algo que todavía lo estoy trabajando, de hecho. Yo veo mi jefe tiene mucho más esa habilidad de decir, no, ahorita el equipo no tiene capacidad, hablemoslo en octubre. Yo soy un poco más... ¿Tu jefe es hombre? Mi jefe es hombre. Mi jefe es hombre y también él a mí me ha dado muchos escenarios de visibilidad, me ha impulsado, Qué bonito. ha creído mucho en mí y realmente trabajamos muy como equipo. Entonces, él es el que me ha dicho mucho, Ana, no. Prioriza, prioriza también el tema del equipo, cómo lo miramos. E incluso antes de estar en el cargo en el que estoy, cuando estaba siendo directora, él era mi jefe, es decir, él montó uno y creó como mi cargo. De hecho, él me creó mi cargo, curiosamente. Y él era el que me decía, ¿qué tienes? Dime todo, lista todo lo que tengas. Y yo decía, me dijo, esto te lo quito, esto lo manejo yo, esto se lo vamos a dar a alguien más, pero tú estás enfocada en A, B y C. Entonces yo aprendí que uno no puede decir no si no sabe qué es lo prioritario. Si no sabes qué es urgente, qué es realmente urgente, qué se necesita, no todo necesita tu misma atención en el mismo momento. Entonces creemos que porque alguien me vino a hacer una solicitud, lo tengo ya que priorizar porque el tiempo, ¿no? Entonces hacer preguntas como el contexto, ¿no? ¿Qué contexto tienes? ¿Para qué lo necesitas? Porque claramente si le vas a preguntar a alguien, ¿es urgente? Todo el mundo te va a decir que sí. Entonces esa no es la pregunta es entender más allá de dónde viene y para cuándo. Esto da tiempo, esto no da tiempo. Entonces, antes de uno embarcarse en cualquier tarea o en cualquier favor, etcétera, es entender un poco, analizarlo, porque nosotros estamos muy en actuar algunas cosas, ¿no? Es como, ¿qué hay que hacer? ¿No? Porque somos expertas en yo me ensucio, órdenes, yo hago, exacto, en seguir órdenes. Y nos falta un poco a veces tomar el tiempo de, bueno, lo analizo, esto es lo que se requiere en este momento, esto no. Y decir a veces no, el no de una manera
Y yo soy muy diplomática en mi comunicación, realmente. Hay hombres y hay personas que son mucho más... Directos. Exacto, más directas. Creo que ahí hay un componente cultural, un componente latino, Sí. que también a mí me ha costado un poco trabajando con los alemanes, con los suizos, donde recuerdo una conversación con un alemán que me dijo, no, no me lo, en inglés es don't sugarcoat this, o sea, como que No lo dulcifiques. no lo dulcifiques. Y yo en mi cabeza, no, pero es que lo estoy Sí, tratando de decir de la como no lo mejor endulces no tanto. lo endulces. Entonces, bueno, como tengo una comunicación más directa con ciertas personas y también es decir ese no es también más directo a mi estilo, ¿no? A mi estilo es igual buscar soluciones. ¿Por qué? Es que todo es un equilibrio. No hay ni siempre decir que no porque solamente tengo mi trabajo, no, sino también buscar cómo igual puedo ayudar a esa persona. Porque en mi experiencia es ese dar Para sin recibir. esperar que recibir, pero al final recibes, también te ayuda a construir esas relaciones internas y dentro de la empresa. Entonces, sabes, si alguien viene y me pregunta algo y lo puedo hacer en ese momento, lo hago. Si me requiere más tiempo, miro cómo más lo puedo hacer o cómo más te puedo ayudar a una solución. Y si ya definitivamente es algo que no puedo hacer, entonces aprender a matizar cualquier requerimiento. Y cuando realmente yo tengo la disposición, tengo la capacidad y puedo hacerlo, no lo dudo. Entonces no es blanco ni negro, lo veo yo. Es encontrar un punto medio. Exactamente, encontrar el punto medio que no te sacrifique a ti tu salud, tu carga mental y tus prioridades en ese momento. Tocas un punto que en el mismo libro que estoy leyendo, que bueno, ya les publicaré en las redes sociales el libro que estoy leyendo para recomendarlo, porque ella como mentora dice que las mujeres tenemos que decir no, tanto para poner límites como para mostrar lo que tú mencionabas, como mostrar de cierta manera un estatus de, ¿cómo decirlo?, de importancia también. Sí. Muchas veces en los cargos muy altos, ellos no dicen sí a todo, sino dicen el no y es una exclusividad. En realidad, ¿tienes tiempo? No, no tengo tiempo ahorita. Entonces, genera como un sentimiento de esta persona es, su tiempo es más, se debe valorar, sí, es muy valioso. Sí. Y genera como un sentimiento de exclusividad, de respeto, de wow. Y eso es lo que, el problema que tenemos las mujeres es que a todo le queremos decir sí, a todos queremos ayudar y al final van a decir siempre, pero ella está disponible todo el tiempo. Entonces su tiempo es de todos, no es tan exclusivo y tan valioso y tan importante. Entonces eso que tú mencionas creo que corrobora eso, porque tú ya pues lo has implementado en tu trayectoria profesional y es... También démonos ese sentimiento de exclusividad también. Mostremos que somos exclusivas también. No ya pasándonos a un punto de prepotencia y de decir no de ahora en adelante a todo, no, pero sí darnos como ese toquecito de que nuestro tiempo también es valioso y nuestras competencias y nuestro trabajo también es valioso. Así es, así es. Y por ejemplo, lo he vivido mucho en el relacionamiento que tengo con mi equipo. Por ejemplo, las chicas que son más junior, mi estilo de liderazgo es muy pedagógico. Yo soy el conocimiento es para compartirlo, así es como vamos a crecer todos, yo me siento, yo les digo mi puerta está abierta, etc. Pero entonces aprendí también que hay un punto en el que poner ese límite también con ellas porque llegó el punto en el que solamente me buscaban a mí para cualquier pregunta pequeña, porque sabían que yo estaba muy accesible. Y al principio, perfecto, porque les estoy dando bases, etc. Pero mi jefe fue el que me hizo caer en cuenta, me dijo, no pueden venir a ti para todo, necesitan también aprender ellas mismas. Sí, porque es como una actitud muy infantil, colegial. Exacto. Y al final lo que tienen que, cada persona, sea hombre o mujer, tiene que aprender a buscar las soluciones. Así es, también por sus medios. Entonces, mira, yo por tratar de hacer algo positivo hacia ellas, de decir soy abierta, etcétera, les estaba haciendo realmente un daño. Sí. Pero no era algo que yo podía ver, sino fue mi jefe el que dijo, ¿y cuál es la manera de eso? Precisamente, y cosas tan sencillas que no es algo mala gente, sino, por ejemplo, anteriormente tenía una llamada yo de media hora y si se me extendía 45 minutos, pues me decían, ay, ¿cómo está tu tiempo? Y yo, no, tranquila. Hoy en día yo digo, bueno, tenemos 30 minutos, son 30 minutos, ¿no? Y después si se está pasando, tengo otra llamada, y ellas mismas también lo han sentido y dice, lo que dices de esa
exclusividad un poco, también se ha sentido un poco, sin generar jerarquía. No, porque pero no es la idea, pero sí exacto, generar saben cómo, sabemos que solo tenemos este tiempo y también vamos más al grano, más fijo y también le digo yo, pregúntale a esta otra persona, mira con esta otra, te sugiero otra cosa. Entonces he ido lentamente cambiando la dinámica gracias a una observación que me hizo un hombre. Bueno, ese punto es vital. Porque bueno, aquí hablas del tema sí, te has estado como acoplando y como adaptando a eso. ¿Por qué? Porque eso también está siendo parte de tu marca profesional. Y es en algo en que tenemos que trabajar tanto las mujeres en crear nuestra marca. ¿Y por qué? Porque es que sí, digamos en el pasado se veía mucho el tema de marca a nivel de empresas, pero es que hay marcas personales y es en eso en lo que se debe trabajar, en tu nombre, en que el nombre de Ana María Olaya sea reconocido a nivel profesional por tal tema, por tales actitudes, por tal perfil, por tales competencias, sí, por tal... Entonces, lo que tú estás hablando has ido creando tu marca y eso también queda en la mente de las demás personas y en cómo te ve tu equipo, en cómo te ven tus colegas, en cómo te ven también tus jefes y eso va construyendo una imagen en tu nombre. Así es. Y el segundo punto que mencionabas del hombre que recibiste los consejos de un hombre, vuelvo al tema, es que el tema de hacer, por ejemplo, en el podcast es enfocado hacia mujeres, este podcast es de mujeres y para mujeres, pero eso no quiere decir que no se hable de hombres y no se vea el gran trabajo también que hay detrás de muchos hombres que también han ayudado en la historia a que nosotras podamos ir luchar por nuestros derechos, porque muchos hombres han ayudado y han sido esas barras fuertes que hemos tenido, como también otros que no. Y tener un jefe hombre que te inspire, que también te motive, que te empuje, creo que es un regalo. Y esto también es un llamado para los hombres de que, hey, ustedes también pueden hacer que el mundo cambie sencillamente ayudando a que las mujeres se sientan más confiadas en ellas mismas. ¿Por qué? Porque si cambiamos el mundo, las hijas de esos hombres no van a tener que vivir una brecha salarial tan grande como la que vivimos actualmente, o el techo de cristal que todavía sigue sin romperse. Entonces es tratar de que entre hombres y mujeres tenemos que romper eso, porque nuestras hijas son las que van a tener que seguir llevando eso. Y según las estadísticas dice que más de 250 años tenemos que esperar para que haya una igualdad salarial. Sí. Entonces no son solo nuestras hijas, son nuestras nietas, bisnietas y todas las generaciones futuras que van a tener que seguir luchando por algo que sería básico y que sería justo y normal. Así es. Entonces es un trabajo de hombres y mujeres. Y aquí quiero preguntarte, hablas mucho de que has recibido retroalimentación, tanto de tu ex jefa como de tu jefe y como de otras personas. Qué bonita esa cultura de la retroalimentación, porque muchas veces no se da. Se da una vez al año en las empresas y es en el momento en que te sacan todo lo malo y muy poquito lo bueno. Cuéntanos un poco más de esa cultura y tú como manager, como jefa, ¿cómo la aplicas también con tu equipo? Sí, y tienes toda la razón que es una cultura, precisamente. Y una vez más, esto no es publicidad para Mastercard. Ahorita Mastercard. Esto no es publicidad. Sí, por favor, adquieran los productos aquí de no. Mastercard. No. Si tienen tarjetas, no. Pero es verdad que, y realmente creo también que puede cambiar las experiencias entre los diferentes equipos. Mi experiencia a lo mejor puede variar de otras personas. Pero digo como desde un punto teórico, la cultura del Mastercard sí habla mucho del tema de una retroalimentación constante, ¿no? Y nos dan esas capacitaciones como jefes, como lo que llaman people leader, líderes de gente, de equipo, de que no debe ser una sorpresa de llegar a la conversación anual de desempeño sin saber o creyendo que has tenido todo un súper desempeño en el año y, oh sorpresa, te tenían guardado un montón de cosas. Entonces, como que sí hay una ambición, transparencia también sí, en eso. Y una ambición como cultura de desarrollamos la cultura de la retroalimentación. No necesariamente va a ocurrir en todos los casos,
En mi caso creo que sí, no digo que mi jefe me da retroalimentación muy, muy constante, también hay que pedirla. También hay que Llegas a un pedirla. punto muy especial porque nos da miedo pedir la retroalimentación. Exactamente. Entonces, y eso es otro tema que también lo hablan culturalmente, internamente en Mastercard, de no solamente responsabilidad del jefe dar la retroalimentación, sino nosotros como empleados de solicitarla, de pedirla y de decir, quiero tener esta conversación, quiero hablar de este tema muy puntual. Y hay también como unos lineamientos para dar esa retroalimentación de una manera constructiva. Sí, porque el límite entre algo constructivo y destructivo en un feedback, en una retroalimentación, es casi que invisible. Exacto. Entonces una retroalimentación idealmente tiene que tener esos dos componentes, ¿no? Tiene que tener un componente. Y hay varias teorías muy de recursos humanos de cómo dar retroalimentación. Nosotros utilizamos una que es, con las siglas en inglés es COIN, que es como hay un contexto, hay una observación, cuál es el impacto y cuáles son los próximos pasos. Entonces, dudo que todo el mundo siga muy a la línea los lineamientos. Personalmente a mí me gustan mucho las cosas más estructuradas, entonces me gusta seguir ese contexto cuando doy retroalimentación o cuando la pido. No siempre va a ser, porque por ejemplo mi jefe es mucho más pragmático, ¿no? Entonces él da la retroalimentación en la medida en que va ocurriendo y eso también es algo muy importante de la retroalimentación, que el tiempo en el que se da sea acertado. Es decir, si algo ocurrió, ya sea positivo o por mejorar, que se dé en el momento. No es como, ¿recuerdas hace 6 meses el proyecto en el que...? Sí, no. Eso no tiene impacto. No. Entonces, por eso tener esta conversación una vez al año no tiene mucho sentido. Porque una conversación de ese estilo, para que sea realmente fructífera para todas las partes, tiene que tener ejemplos puntuales, tiene que tener y también próximos pasos. ¿Qué estás esperando tú como jefe, tú como manager, de que la persona a la que le estás dando la retroalimentación, cómo va a actuar al respecto a lo que le estás diciendo? Sí. ¿Es porque necesita aprender algo específico? ¿Es porque necesita Sí, porque no vas a esperar un exposición? año para que cambie eso cuando lo puedes hacer desde ya. Exactamente. Y también es el problema también cuando hay retroalimentaciones muy generales, ¿no? No, es que lo estás haciendo muy bien. No, es que realmente te fue muy mal en, no sé, no estás haciendo las cosas bien. No deja un buen sabor a la persona que está del otro lado y no sabes cómo actuar al respecto. Mientras si llegas con ejemplos mucho más claros, más pensados. Entonces tenemos como muchas capacitaciones al respecto de cómo dar feedback, cómo recibir la retroalimentación, porque también pues estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces, seres humanos donde una palabra puede cambiar, seres humanos donde no todos estamos hablando nuestra lengua nativa, estamos hablando en inglés, entonces el tema de la comunicación. Entonces, empezar a tener como todo ese conocimiento, no solo es la cultura de hablemos lo que está pasando, sino pongamos unas reglas sobre la mesa de cómo vamos a tener esa interacción, donde tenemos nosotros, por ejemplo, conversaciones una vez al año sobre desarrollo de carrera, obligatoriamente. Entonces tenemos que hablar con nuestro jefe sobre cuáles son nuestras aspiraciones de carrera, cómo queremos desarrollar habilidades, etc. Entonces, por ejemplo, con mi jefe es muy curioso las conversaciones de retroalimentación, y acá es mi componente de mujer. Él empieza con todo lo bueno y mi cerebro está diciendo, ve ya al punto que tengo que mejorar. Sí, o sea, algo malo debo tener. Exacto, y yo digo, ok, sí, pero no todo es perfecto, dime ya qué tengo que mejorar. Y porque eso me alimenta de, sé que tengo que cambiar, listo, pero ¿qué es exactamente lo que tengo que cambiar? Entonces, recuerdo alguna retroalimentación que él me dijo como muy positiva y yo como dudando, y yo... Porque siempre estamos dudando de nosotras y de que Exacto. no somos suficientes. Sí. Eso, Y eso también lo he aprendido mucho también con mi jefe y es gracias a él y al el ambiente como de positivo que genera también él como líder, de que cree mucho en mí. bueno, voy a tres cosas que me parecieron muy interesantes de lo que vienes de decir. Primera, de este tema del feedback, de la retroalimentación. Y aquí hay un tema de que tenemos que tener muy en claro que siempre hay que aplaudir en público y regañar no, pero digamos tal vez, digamos, jalar las orejas cuando no funcionan bien las cosas En privado.
porque es que este tipo de, para mí eso no es liderazgo, para mí Sí, eso es como esos jefes antiguos que no. ya están pasados de moda, de castigar a la gente en público, creo que no va. Entonces No. quería como hacer ese hincapié, porque tú lo mencionaste de celebrar las cosas cuando se dan, también de hablar las cosas cuando se deben cambiar en el momento adecuado, pero el momento adecuado siempre es en privado, cuando las Exactamente. cosas no están funcionando como quisiéramos que funcionaran. Exacto. Segundo, tú mencionabas el tema de las culturas, y aquí quiero entrar de lleno a esa parte, porque el tema de trabajar en otra cultura, en otro idioma, con otras culturas, porque no es solo uno, y ya lo has mencionado al inicio, es muy difícil. El tema de que no nos entendemos muchas veces, que tal vez o sea, una palabra para un alemán significa completamente algo diferente que para nosotros los latinos, y nosotros los latinos tenemos un estilo de trabajo que muchas veces nos castiga en estos países. Lo digo porque yo lo viví y yo también lo he visto de otros colegas latinos, de que venimos con un estilo en donde somos muy buena gentes, muy pasivos, muy de hagamos, somos amigos aquí entre todos, y nos estrellamos en un estilo europeo o también un estilo norteamericano que es mucho más agresivo, que es mucho más al punto, y a veces nosotros con nuestro estilo pasivo le damos mil vueltas al mismo tema o a la misma cosa, y eso está mal visto en otras culturas porque lo único que hace es dejarnos como inseguros, como que no sabemos de lo que estamos hablando ni somos competentes. Así es. Entonces, ¿tú cómo has hecho para manejar todo este tema cultural? Además, porque tu equipo me imagino que debe ser de diferentes culturas, para ser la líder de personas de diferentes culturas. ¿Cómo has logrado como tumbar esas barreras culturales y poder acoplarte a todo y sobrevivir en el intento? Yo creo que mi secreto ha sido no tomarse nada personal. Que yo creo que es un tema que en Latinoamérica está muy presente. Y sobre todo para las mujeres. Nosotras tendemos a tomarnos los ataques personales. ¿No? La palabra, y me dijo, y es bloquear. Es realmente, ahí sí, poker face, y tener esa actitud de entrada yo sé que pueden haber malentendidos de comunicación de idioma y culturales. Y de hecho, en la maestría que hice en Francia, una materia, una clase que me encantó, que se llama, en inglés es Managing Across Cultures, que es como liderando a través de las culturas. Sí. Y hay todo un teorema de una persona que se llama Hofstede, y te puedo dejar el link también para que lo pongas en tus recursos. Sí, sí, me encantaría. Es súper divertido porque esta persona hizo un estudio, creo que fue en la empresa en IBM, donde dijo, esto es una empresa multinacional, cómo hago varias entrevistas para ver cómo influye la cultura del país con la cultura de la empresa. Identificó unas dimensiones culturales y luego clasificó cada país y le dio un puntaje según esas dimensiones culturales. Entonces, por ejemplo, países como Francia son más aversos al riesgo. Sí, ya sé que... O países como China son y lo mucho vemos. más. Y lo vemos, y lo vivimos. Y lo sufrimos. Sí. Y lo corroboramos, pero así los amamos. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, China es un país más comunista, no es tan individualista. Entonces, como que plantea un marco de referencia para entender un poco las culturas. Y ahí es en donde podemos ver, porque ya recuerdo, sí, de lo que tú estás hablando, porque también lo vi en mi maestría, y es que la cultura, nosotros como latinos pensamos que somos muy individualistas, y nuestra cultura es colectiva. Y cuando nos mudamos y vamos a vivir en otro país y empezamos a trabajar con otras culturas, nos damos cuenta, es verdad, estamos pensando más en equipo, en amigos, en relaciones, en crear conexiones entre amistad. Así es. Y así es. Pero cuando estamos en una cultura que es lo contrario, que es más individualista, hay choques y eso nos genera también desventaja. Exacto. A nivel profesional. Pero ahí es donde creo que la toma de conciencia juega un papel muy importante. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se encuentra en un escenario
así, ¿no? Vienes de una cultura colectiva, llegas a un país, llegas por elección tuya a un país individualista y te empiezas a enfrentar con todas estas situaciones y empiezas a sentirte pequeñito y decir, esto no es lo que yo quería, o me tratan mal, o aquí todo el mundo es mala gente. No, aquí todo el mundo es lo que es, como es, porque es su cultura. Eres tú el que decidió venir a eso, a exponerte a nuevas experiencias, a nuevas culturas. Entonces está en nosotros adaptarnos y entender que cuando yo me relaciono con un alemán tengo que ir más al grano, que cuando yo me relaciono con un español hay mucho más conexión latina, que cuando yo hablo con un nórdico también es diferente, que con los ingleses también hay estilos de comunicación muy precisos, toca hilar un poco más delgado. Es cómo utilizo también ese conocimiento y por eso me gusta mucho el marco de referencia de Hofstede sobre las culturas, porque como que empiezas tú a decir, ay, para mí son como esferas. En cualquier interacción que tengo yo con mis colegas, yo digo, hay una esfera idiomática, entonces yo digo, ok, existe un riesgo donde si me dijo algo... Hay una mala interpretación. Exacto, yo digo, ok, puede que haya un tema idiomático, luego viene una esfera cultural, ok, hay un tema cultural, y de últimas es como persona. O sea, no es que esta persona tiene algo contra mí, como si hay una situación así, yo digo como, miro primero el idioma, luego miro la cultura, y después digo, pues que no, por eso no me lo va a tomar personal. Y es que aquí llega un tema que recuerdo, una persona, una latina también me comentó, que a ella le parecía muy chocante ver que, no sé, en el estilo francés, cuando están a nivel profesional, trabajan y pueden estar diciendo, no, eso no me gusta, no estoy de acuerdo, creo que tu proyecto está mal. Y se siente como la tensión. ¿Qué haría un latino? Afuera seguiría la tensión. Sí. No se hablarían, estarían diciendo, no, es que cómo fue capaz de hacerme eso, decir, no, generalmente los franceses salen y van y se toman un café juntos, hacen como si nada hubiese pasado, porque lo dejan en el tema profesional y afuera es otro tema. Y ahí lo que tú dices es, no lo tomemos personal. Exacto. Y cuando venimos de una cultura latina, donde nos tomamos muy personal muchas cosas, tenemos que adaptarnos. Y es Francia o el resto del mundo no se va a adaptar a nosotros, no se va a adaptar a ti como persona, como individuo, sino es nuestro papel y nuestra responsabilidad adaptarnos a esa cultura y también ver que esas diferencias pues las elegimos. Exacto. Y que al final cuando, o sea, la adaptación es también una de esas habilidades hoy en día que creo que nos aporta demasiado como inmigrantes, como mujeres, porque nos complementa a algo que venimos, ¿sí? Lo que tenemos, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y si tenemos ese poder de observar, alejarnos, adaptarnos, cambiar de estrategia, nos vuelve muy flexibles. Y creo que es esa flexibilidad lo que nos permite tener un superpoder de decir, esto lo puedo hacer y puedo con todo. Porque me pueden poner a mí y sentirnos de tú a tú. Que me pueden poner al gringo o al alemán o al griego o al que sea porque yo también tengo cosas para poner sobre la mesa y no voy a dudar de mí porque nosotros desafortunadamente tendemos a pensar que como venimos de América Latina, somos menos o inferiores. nuestra educación... Y de hecho creo que el nivel de educación que tenemos es muy bueno a los que hemos tenido la fortuna Sí, el privilegio que no debería ser un privilegio. No debería ser. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, siento yo también en mis experiencias aquí, que he manejado equipos también internacionales, yo me doy cuenta, y no es porque quiera alabar la cultura latina, no es porque quiera, pero me doy cuenta el nivel. Como profesionales somos muy competentes. Muy buenos. Somos muy buenos. Pero no lo creemos, no nos creemos que somos buenos o buenas en nuestro trabajo y llega el primer alemán, llega el primer británico, el primer norteamericano y nos dice tal cosa, sí, dudamos de nosotras. Exacto. Y decimos, no, pero es que ellos pues... Es como esta mentalidad que tenemos tanto en Latinoamérica que siempre el extranjero va a ser más que nosotros. Ajá. Y incluso cuando llega a Latinoamérica vemos a muchos en posiciones altísimas que nunca han estado, no son competentes, pero sencillamente porque tienen un pasaporte europeo o americano, norteamericano, porque todos somos americanos.
Y es eso, es creernos el cuento y creernos que nosotras y nosotros como latinos y latinas somos muy valiosos, somos muy competentes y no tenemos nada que envidiarle ni nada que nos haga falta a comparación. Nos podemos parar y sentarnos, lo que tú dices, de tú a tú, mirarnos frente a los ojos con cualquier persona de cualquier país de primer mundo, como lo dicen, porque podemos y tenemos todo para hacerlo. Así es, así es. Bueno, Anita, pues empecemos a concluir esta charla que está muy emocionante, pero creo que se nos va a ir el episodio larguísimo. Así que queda abierta también la puerta para más episodios, para que sigamos ahondando en mucho más en estos temas que estoy segura que le van a servir a muchas mujeres que están como en esa encrucijada profesional y no ven como la salida muchas veces, porque a todas nos ha pasado. 3 consejos finales rápidamente que nos des a las mujeres, sí o sí, que tenemos que hacer de ahora en adelante. O 2 o 1. Creo que... No quiero ponerte la presión. No. Creo que quisiera decir tantas cosas, pero no, creo que lo primero es primordial es conocernos a nosotras mismas. O sea, creo que en todo lo que hemos hablado hay un tema de confianza, etcétera, pero si no nos conocemos primero, si no sabemos exactamente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros puntos por mejorar, muy difícilmente vamos a poder proyectarlos y muy difícilmente vamos a poder identificar, este es un punto en el que tengo que mejorar. Entonces eso se puede hacer hablando con gente, retroalimentándose, incluso hay test de conocimiento, de conocerte a ti mismo, pero sí creo que conocernos a nosotras mismas, primordial, clave. Segundo, hablar, levantar la mano. Si queremos algo, podemos. Pedir. Hay que pedirlo, hay que hablar, hay que realmente osarnos a también decir, yo puedo, y si realmente lo quiero, si realmente es una mujer con esa ambición profesional, el cielo es el límite. Pero si nadie va a venir a buscarte de la mano solamente porque haces un trabajo genial y espectacular a darte las promociones que tienes. No, tienes que ir a buscarlas. Que ese es un gran problema de nosotras, que esperamos que no vean, no, yo lo va a veo muy ver, bien. Esa persona lo va a ver y no. Sí, no, pasa. Eso no pasa. Tenemos que hablarlo. Y creo que mi tercer consejo precisamente sería ayudémonos entre nosotras. Porque precisamente es gracias a los consejos de otras mujeres que recibí, observando a otras mujeres, es cómo empezamos a abrir caminos. Lo que tú dices, no nos pongamos el pie, pongámonos como meta empezar a elevarnos y empezar a ayudarnos y a complementarnos, a darnos la retroalimentación, cómo nos ayudamos, empezamos a tener las conversaciones de negocios, de cómo empezamos a crear una comunidad en la que nos estamos ayudando, donde no nos tomamos las cosas personales entre mujeres, sino que lo vemos con el objetivo que los hombres hacen. Negocios, crecimiento personal, porque esto es un camino y no hay nada escrito y siempre vamos a tener cosas por mejorar, por cambiar. Así que hagámoslo en compañía, que es más bonito. Y es más bonito unidas, es más bonito con buena vibra. Exactamente. Y si estamos unidas se nos hace el camino más fácil porque es difícil. Exacto. Porque muchas veces queremos tirar la toalla, como se diría, y si tenemos a otras mujeres al lado que nos están diciendo, tú puedes, no seas tonta, cree en ti, eso nos ayuda. Creo que eso nos ayuda a dejar de pensar que no somos suficientes, capaces, y a realmente decir, carajo, sí podemos, sí podemos. Y tú eres el ejemplo perfecto de una mujer latina, una mujer colombiana que la está rompiendo en Europa con lo que has logrado y me encanta que lo digas y me encanta que hagas parte de esta comunidad. Ellas inspiran porque ese es el objetivo, poder inspirar a más mujeres y que nos unamos entre todas y la rompamos juntas. No, gracias a ti, Caro, realmente por lo que te digo, y cuando me compartiste este proyecto también sentí mucha admiración por tener el coraje de realmente creer en esta comunidad y dar voz a tantas mujeres que tienen tanto por decir, así que no, gracias a ti porque estás haciendo también un trabajo maravilloso. No, gracias y yo contenta, creo que esto es como, te lo decía, siento que es como una misión en mi vida. Y esto me apasiona y sentir esa vibra de cada una de las mujeres que nos traen tantas historias, tantas cosas que podemos aprender, para mí es alimento, creo que es lo que yo no necesito nada más
con respecto a esto. Ya me siento contenta con eso. Y yo creo que el último comentario, si me permites, porque dijiste Obviamente. algo que también, el tema de la pasión y del disfrutar lo que se hace. Creo que eso también ha sido muy constante en lo que yo he hecho, y es que a lo largo de mi experiencia profesional no he tenido esa meta de voy a crecer y voy a ser la CFO. He venido aprendiendo y adaptando eso, pero siempre ha habido una constante en que disfruto lo que hago. Y, y al final el crecimiento no solamente va a ser vertical, también hay lateral, también hay crecimiento en otros aspectos de la vida, pero creo que lo que dices de la pasión y hacer las cosas como que uno Con realmente disfruta propósito, con el corazón, misión. ahí las cosas es cuando se van a dar. Es sabroso. Créeme que trabajar en algo que te apasione, que te guste, no es trabajo. Exactamente. No es trabajo, No es es disfrute, es goce. Pero tenemos que buscarlo también. No llega, desafortunadamente no todas las Y hay que personas saber qué pueden nos hacerlo. gusta y que hay que saber qué nos apasiona. Conocernos, es verdad. Bueno, Anita, quiero entrar a la recta final, que se llama Dinámicas Inspiradoras. Ok. Son 3 dinámicas que le hago a todas las entrevistadas. Y la primera de ellas se llama Consejo de Oro. ¿Qué consejo de oro tú le darías a tu niña de 10 años, a Anita de 10 años, si te pudieras regresar y decirle, Anita, haz esto o no hagas esto? Yo creo que el consejo que me daría es, absolutamente todo pasa por algo, todo tiene una razón. O sea, no dudes de las vivencias que vas a tener, porque yo creo que no cambiaría ni una sola experiencia en mi vida a hoy. Creo que le diría, vas a pasar por cosas que te van a aportar y te van a hacer la persona que no te imaginas hoy que vas a ser. Así que sé valiente y vas a entender con el tiempo que todo pasa por algo, todo tiene su razón de ser. Qué bonito. La segunda dinámica se llama Tus favoritos, y aquí me gusta que nuestras invitadas nos dejen de recomendación un libro o una película o un documental, cualquiera de los 3 o los 3, no importa, que nos sirva a las mujeres, que nos pueda ser inspiración y ayuda a las mujeres. Creo que les voy a dejar un libro que curiosamente aún no he leído, pero lo tengo ¿En tu lista? en mi lista, pero hay un TED Talk al respecto que se llama Brave, Not Perfect. Y olvidé ahorita el nombre de la autora, que es una india, y es la CEO de, creo que es una empresa que se llama Girls Who Code. Y es precisamente habla de romper esas barreras sobre idealizar que tenemos que ser perfectas y que dejar la perfección a un lado, sino simplemente hay que ser valientes. Así que creo que es un libro, está en mi lista, hay un TED Talk, si quieres también te dejo ahí la información, pero fue gracias al TED Talk que luego ella hizo el libro y he escuchado maravillas, está ahí y me parece que era muy relevante para el tema del podcast. Bueno, entonces entra también en mi lista y entra en la lista de Ellas Inspiran. Ya haré en un momento como un recopilado de todos los libros que nos dejan, las recomendaciones que nos dejan, y obviamente este es vital, creo que para la comunidad. La tercera pregunta se llama Preguntas Sorpresa. Tercera dinámica, Preguntas Sorpresa. Aquí te voy a hacer una pregunta que dejó una invitada en algún episodio, y la pregunta que ella dejó es: ¿qué es más importante para ti? ¿El conocimiento, la habilidad o la actitud? La actitud, sin duda. Creo que porque el conocimiento es algo que si tienes la actitud lo adquieres. Si tienes la actitud, y lo mismo también, la habilidad también, si tienes la actitud lo aprendes. Con la actitud viene la constancia, con la actitud viene la motivación. El conocimiento y la habilidad se pueden desarrollar, pero la actitud es algo que viene dentro de ti y eso te sirve de motor. De nada te sirve tener un conocimiento si no haces nada al respecto, o tener una habilidad, pero simplemente dejar que muera porque no tienes la actitud de desarrollarla. Total. Sin duda alguna, actitud. No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Si yo hubiera contestado la misma cosa. Y ahora, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a una futura invitada en algún episodio de Ellas Inspiran? Bueno, como pregunta,
quiero precisamente desarrollar de una de las respuestas que te di y es si pudieras volver en el tiempo y cambiar un evento de tu vida, ¿lo harías? Y si sí, ¿cuál sería y por qué? Ok, no importa, un evento personal, profesional, no importa. Exacto, un General. evento sabiendo que si cambias ese evento, Va a cambiar todo muchas lo que va cosas. a cambiar, todo lo que viene después, ya no sería como es hoy. Ok, bueno, pues haré llegar esa pregunta. Y nada, Anita, muchas gracias. Ya llegamos al final de este episodio. Gracias por esta conversación tan amena, por todos los consejos que nos has dejado. Nuevamente, admiración total. Estoy muy Gracias. orgullosa de tenerte, no solo tener tu amistad, sino también de tener ese ejemplo y ese modelo de mujer líder a seguir, de ese modelo, de esa mujer profesional y de todo lo que estás haciendo aquí en Francia y en Europa. Así que mi admiración total, mis aplausos para todo lo que has logrado. Y nada, gracias por esos consejos porque estoy segura que serán vitales y oro puro para muchas mujeres. Y esa es la idea, que nos inspiremos entre todas. Perfecto. Gracias a ti, Caro, por la invitación. No. Bueno, y eso es todo por hoy. Déjenme sus comentarios en las redes sociales. Ya saben que estamos en @ellas.inspiran. Así que escríbanme, díganme todo lo que les pareció sobre los consejos de Anita. Y nada, también, ¿quieres dejar tus redes sociales tal vez de pronto? Sí, pues tengo LinkedIn, sobre todo. ¿El LinkedIn? Sí, me pueden encontrar como Ana María Olaya Vargas, porque por ejemplo eso es un tema, yo nunca me quité el apellido de mi mamá, porque Me yo encanta. dije, hombre, y mi papá y mi mamá hacen parte de mi identidad, entonces mi nombre es muy largo, así que ahí está, Olaya Ah, Vargas. es muy válido eso y me gusta, la verdad. Sí, sí, es bastante largo, pero siempre que me preguntan, yo digo, porque mi mamá y mi papá hacen parte de quién soy. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. Y pues, además que tenemos que visibilizar a las mujeres, porque ¿por qué el exactamente. apellido tiene que estar siempre quitarse el de la mujer? Así es. No, 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 Entonces, no. por eso ahí Ana María Olaya Vargas en En LinkedIn, LinkedIn. listo. Entonces, Entonces para me que te encuentran. contacten ahí, para que todas las mujeres profesionales que quieran ver, hablar tal vez o ver las cosas de Ana María Olaya, de esta profesional brillante que estuvo hoy en Hoy Ellas Inspiran, pues para que la sigan. Y nada, ya déjenme sus comentarios en @ellas.inspiran y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.